Hablaríamos sobre este proyecto de rediseño del espacio aéreo que llevó a cabo el gobierno de México desde marzo pasado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha sido polémico, que ha causado incluso afectaciones, de acuerdo con lo que reportan distintos asociaciones. El movimiento por Rutas Aéreas con Ética reúne a todos los ciudadanos del sur poniente de la Ciudad de México con la finalidad de demandar los derechos humanos a la salud física y mental que está en riesgo por este nuevo rediseño aéreo que está en operaciones. Vamos a platicar sobre esto con la doctora Jimena de Gortari. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en ruido, y también con el capitán Heriberto Salazar Eguiluz, presidente del Colegio de Pilotos. A los dos les doy la bienvenida y les agradezco por estos minutos aquí en Imagen Informativa. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Enrique, buenos gracias, días. doctora, capitán. Capitán Heriberto Salazar, ¿era necesario este rediseño que llevó a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Bueno, desde el punto de vista únicamente del aeropuerto de la Ciudad de México, no era necesario un rediseño a este nivel. Lo que sí era necesario es utilizar la tecnología que se utilizó para hacer estas nuevas llegadas, debido a que México estaba muy atrasado en el uso de esto. Esta tecnología se debió haber modificado hace alrededor de unos 20 años. No necesariamente por la ruta que se hizo ahora, ¿no? Que son las que se están haciendo, que estas tienen algunas ventajas técnicas, sí lo tenemos que decir, ya que estamos estabilizados desde 2 o 3 millas antes para nuestro aterrizaje. Eso es muy bueno en pro de la seguridad, pero no se utilizó todas las ventajas y las herramientas que da esto para haber evitado el problema por lo que estamos hoy aquí, que es el ruido, ¿no? Estos estudios tenemos entendidos que no se hicieron, nada más se hicieron las llegadas y después ya vemos cómo lo arreglamos, como de repente pasa en este país en algunas cosas, ¿no? El gobierno dice que era también para preparar la próxima entrada en operaciones del aeropuerto de Santa Lucía en marzo de 2022, como se contempla, capitán. Sí, efectivamente, esta es la razón que aunque no lo ponen como que es lo que está fundamentando este movimiento, eso es porque con esta nueva llegada lo que se está creando es una esfera, digamos, vacía hoy alrededor del aeropuerto de Lucía, para que cuando ese aeropuerto opere exista el espacio aéreo necesario. No sabemos el necesario cuál va a ser la cantidad, pero que exista ese espacio para que puedan operar los aeronaves en el aeropuerto de Santa Lucía. Ahora, este rediseño de rutas aéreas en el Valle de México ha implicado que pues, las aeronaves se perfilen hacia otras zonas por las que no pasaban anteriormente. El caso del sur poniente, quizás zonas como La Herradura, Polanco, Lomas de Chapultepec, hacia el sur también, con afectaciones. Se habla de 1.2 millones de personas que estarían resultando afectadas por el tema del ruido. Doctora Jimena de Gortari, ¿hay implicaciones en la salud de las personas ahora con este nuevo rediseño del espacio aéreo mexicano en el Valle de México? Pues sí, claro que hay implicaciones. O sea, en este 1.2 millones que nos sumamos como afectados ahora al rediseño, pues hay también todos los que venían de las rutas anteriores, ¿no? O sea, finalmente el aeropuerto está cercano a zonas de vivienda, entonces toda esta gente sigue siendo afectada. Para ellos no ha habido ningún cambio. En cambio, ahora se suma todavía mayor población, ¿no? Yo vivo en Tlalpan, entonces desde Tlalpan, Xochimilco y demás se perfilan también los aviones. Claro que hay afectaciones. O sea, finalmente esta exposición al ruido puede generar, por lo menos en la noche, la muerte incluso en 2 horas, ¿no? Por el nivel de estrés que te puede generar este ruido que percibes, que no estás esperando. E impide el derecho al descanso, que es pues, fundamental para poder trabajar al día siguiente, para poder hacer cualquier cosa. Genera hipertensión, genera arritmias, genera muchísima angustia. Creo que también habría que sumar el contexto en el que estamos viviendo ahora en pandemia, en donde pues mucha de la población está en sus viviendas y bueno, está estresado porque bueno, finalmente estamos viviendo algo a lo que no estábamos preparados, ¿no? Una tragedia, en fin. Entonces esto también genera pues unas angustias. Hay testimonios de vecinos que están pues tomando lo que pueden para pues, poder dormir, para superar el estrés que les genera. En términos, por ejemplo, solamente pues para los niños, por ejemplo, es una cosa de falta de posibilidad de comprensión de lectura, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos
infantes que están tomando clases de su casa tienen problemas porque pues los aviones pasan cada 4 minutos en algunas de las zonas, ¿no? Y con decibeles que de alguna manera superan lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿no? Que sé que es muy complicado, entiendo perfectamente lo que mencionaba Heriberto, ¿no? O sea, el aeropuerto está dentro de la ciudad, entiendo perfectamente que la tecnología se tiene que utilizar, pero bueno, finalmente esta idea de que el ruido es imperceptible o que nos tenemos que habituar a él, pues no debe de ser, o sea, finalmente el ruido tiene afectaciones directas sobre la salud de las personas y son impactos irreversibles muchos de ellos, ¿no? Entonces creo que ahí pues no hay una respuesta y una estrategia adecuada. Como ciudadanos, como organización, como movimiento por rutas aéreas con ética, se acercaron a las autoridades. De hecho, llevó a cabo estudios el gobierno a través de la subsecretaría de SCT. ¿Y qué respuesta hubo? Pues la respuesta ha sido que no se pueden reunir, ¿no? O sea, ha habido un par de manifestaciones, ha habido muchas solicitudes de información, ha habido justamente la solicitud de reunirse con pues, el que respondió fue el director de vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Jaime Vasconcelos, dijo que no se podía reunir con nosotros porque hay muchos amparos en curso. Es cierto que muchas de las colonias estamos amparados y estamos en vista de la resolución que esto proceda, pero no hay una respuesta adecuada y las respuestas han sido estas, ¿no? O sea, finalmente el ruido es imperceptible, se tienen que acostumbrar, el ruido en realidad no se siente, bueno, y no hay insisto, no hay una estrategia en ese sentido, no hay ninguna respuesta. Capitán Salazar, ¿qué tendría que haber hecho la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, en este caso particular, en vías a lo que comentábamos de la operación próxima del aeropuerto Santa Lucía? También hay que recordar que se va a seguir manteniendo, se mantiene este aeropuerto, el AICM, el Benito Juárez, se mantiene el aeropuerto de Toluca en este nuevo rediseño. ¿Qué faltó por hacer? Bueno, yo creo que depende de qué faltó, cuántos años nos vamos para atrás de todo este problema, ¿no? Porque el aeropuerto de Texcoco resolvía este problema de golpe, quitando un aeropuerto de la ciudad, que ese es el ruido, efectivamente, como dice Jimena, los que ya estábamos habituados también, en algunos casos en el norte de la ciudad, ahora ya no tenemos ruido, hay algunos que sí estamos felices por este cambio, pero bueno, no es el punto. Lo que se debió haber hecho, bueno, es esta planeación. Creo que todavía Benito Juárez se puede cerrar si hacen más grande Lucía y todo lo mandan para allá, aunque nos molestara tener que manejar las 2 horas para llegar o la hora o el tiempo que vaya a ser necesario para allá. Pero lo que faltó fueron los estudios de ruido previo para analizar diferentes opciones. Nosotros les hemos comentado que por qué no se planeó, hay unas aproximaciones todavía más precisas que lo que se está haciendo ahora en México, que se llaman aproximaciones AR, que quiere decir que tienen una autorización especial y las líneas aéreas, los pilotos necesitaríamos un entrenamiento muy sencillo para hacer eso. Este tipo de aproximaciones las tienen en prácticamente todos los aeropuertos de Centroamérica y literalmente nos podrían llevar a los aviones sobre una zona donde afectáramos menos, como podría ser el periférico, hasta cierto punto donde forzosamente tendríamos que enfilarnos hacia la pista. Entonces, lo que nunca se ha presentado son diferentes opciones para esto, y ver cómo se afecta menos a la ciudadanía sin tomando en cuenta la seguridad primero, como siempre pasa aquí en la aviación, ¿no? Entonces, ese tipo de opciones fue lo que no se presentó. La mayoría de esto nos los han presentado ya cuando está hecho y es como para aprobación. De hecho, el día pasado, mañana, el martes, hay otra reunión donde nos va a mostrar todo el espacio aéreo en conjunto. Hubo otra reunión para lo del ruido la semana pasada. Por servicio en lo particular yo no pude estar ahí. Y esto es lo que faltó, como la planeación de hacia dónde se quiere llegar y por qué el cambio y a quién afecta. Es muy fácil cambiar y cerrar los ojos de decir, pues todo la ciudad es mía, pero si nos vamos a esto que se ha hablado mucho del ruido, bueno, acabo de ir a España y hay una pista que la cierran por ruido y no tiene nada que ver la cercanía de las colonias como la tenemos en México, o en este caso la zona que se afecta. Y lo mismo, bueno, en París el aeropuerto más grande, Charles de Gaulle, está más retirado, así es que afecta menos, pero ellos nunca andan dando vectores sobre la ciudad para molestar a la ciudad. Lo mismo pasa en Ámsterdam, que nos evitan volar la ciudad. Es decir, es este respeto que necesitamos el mexicano por el tercero, digas en los aviones o en el carro, que no lo hay, y faltó esta parte de planeación para
haber afectado lo menos posible o a los menos posibles. Esos estudios de ruido que en lo personal yo no los he visto, sí vi los de Texcoco en su momento, la huella de ruido que había, pero de este nuevo proyecto no los hubo, ya que, bueno, sabemos que es un aeropuerto que se tenía que hacer por órdenes y pase lo que pase, ¿no? Eso es lo que veo en grandes rasgos que fue lo que no se hizo. El tema es que pareciera costumbre, ¿no? En este gobierno que los distintos proyectos que son de gran envergadura, como es el caso de Santa Lucía, como sería el Tren Maya, como es Dos Bocas, no se tienen todos los permisos, todos los estudios de factibilidad o en este caso de ruido para llevar a cabo estos proyectos que se requirieran. Ya lo decía el capitán, el asunto del aeropuerto de Texcoco, que pues estaba un poco más alejado del AICM y permitía cerrar el AICM y llevar todas las operaciones hacia Texcoco, con un aeropuerto pues 7, 10 veces más grande que el actual AICM, pero ahora bueno, vamos a conservar el aeropuerto de Benito Juárez, vamos a conservar Toluca y Santa Lucía próximamente en operación. Doctora de Gortari, ¿qué viene por delante en la parte legal? Nos comentaba que ya hay amparos que están pues por resolverse quizá, pero ¿qué viene por delante? ¿Qué van a hacer como organización? ¿Qué van a hacer como ciudadanos afectados en este tema? Pues seguimos con estrategias justamente de, bueno, pues se agradecen mucho los espacios en medios, ¿no? Porque es un problema que seguimos padeciendo. Consideramos que tenemos que seguir unidos como vecinos afectados, no solamente, bueno, evidentemente por el rediseño, pero pues para subir el ruido a la agenda, o sea, de verdad que es una de las cosas que nos importa. Por supuesto, el tema de seguridad es fundamental y bueno, pues ya lo explicaba muy bien en Heriberto, ¿no? O sea, pero seguimos en esto, seguimos haciendo pues estrategias de comunicación con otros pues tomadores de decisiones, porque bueno, finalmente vemos que desde el gobierno federal no tenemos una respuesta, no quieren recibirnos y las respuestas justamente son en este sentido, ¿no? Pues acostúmbrense. Y es un poco esto, ¿no? O sea, finalmente pues uno no se acostumbra y consideramos que los problemas no se trasladan de un lugar a otro. Entonces entendemos perfectamente la necesidad de los vuelos y entendemos perfectamente el uso de la tecnología, pero de alguna manera exigimos nuestro derecho a ser escuchados como ciudadanos afectados, ¿no? Y de alguna manera también recibir una respuesta en ese sentido. Entonces, y bueno, insisto, no solamente tiene que ver con la salud, también tiene que ver con afectaciones directamente en pérdida de valor de las viviendas. Y entonces, bueno, pues yo pensaría en todos estos vecinos que se ven afectados, ¿qué respuesta va a tener en ese sentido la autoridad, ¿no? O sea, creo que ahí sí no tenemos y pues el gobierno está obligado finalmente, ¿no? O sea, de alguna manera en eso estamos. Entonces seguimos trabajando y creo que se ha visto justo, hay una, somos, pues es una organización muy plural, hay vecinos de todas partes de la Ciudad de México y se sigue digamos, llamando a toda la ciudadanía que se vea afectada, porque la verdad es que no solamente es el rediseño, estamos en comunicación también con vecinos afectados desde siempre, ¿no? O sea, yo pienso siempre de Jardín Balbuena y demás, bueno, pues estos vecinos nunca nadie ha hablado con ellos y nunca nadie les ha dicho, ¿no? Exacto, que finalmente el ruido es un problema de salud que probablemente tendrían que tener, Heriberto decía ahora de los aeropuertos europeos, los vecinos afectados reciben incluso subvenciones para mejorar sus viviendas, para sus afectaciones en la salud, en este parecería que la ciudadanía no es importante, ¿no? O sea, finalmente hacemos las cosas como queremos hacerlas, como creemos que se tienen que hacer y los ciudadanos pues que se aguanten. Pues bueno, pues estaremos atentos como medio de comunicación aquí en Grupo Imagen, atentos a este tema que afecta, pero también buscando todas las voces, en el caso de los ciudadanos, en el caso de los especialistas, el Colegio de Pilotos, también las autoridades, porque estamos buscando a las autoridades para que también ofrezcan su opinión al respecto. Por lo pronto, doctora Jimena de Gortari, le agradezco sus palabras, estos comentarios y seguiremos muy pendientes de este asunto. Gracias, doctora. Muchas gracias y muy buenos días. Capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos, muchas gracias y por supuesto en esta parte técnica pues muy atentos, si bien hay que entender el tema de la seguridad, pero también el tema de las afectaciones a los ciudadanos que están en los distintos puntos de este Valle de México. Seguiremos muy atentos, capitán. Enrique, muy buenos días. Jimena, buen día. Hasta luego, muy buenos días.